Bienvenidos amigos, los invito a ser parte de la Legión de Ángeles Clandestinos, una novela escrita por Bardo S.P. Van a escuchar el capítulo 1. Pónganse cómodos, bajen las luces y suban el volumen. Aquí comienza Legión de Ángeles Clandestinos. Capítulo 1. Un encuentro improbable. No entendía lo que decía. Era un endiablado amasijo indescifrable de signos y letras y puntos. Valentina, ahí está todo, y mejor descrito de lo que le he contado, había dicho Pablo al entregarle el manuscrito de su diario. Ella lo consideró un honor, ¿cómo no hacerlo?, que le entregara esa parte de él después de contarle, con lágrimas y largas pausas, la historia de cómo una noche unos hombres encapuchados entraron a su casa y lo torturaron, abusaron de su esposa y ahogaron a su hijo. Todos murieron menos él, que se salvó por milagro, porque no me tocaba todavía. Así había dicho, sin duda un milagro, porque siendo honestos, ¿quién sobrevive a 5 tiros en la espalda? Pues él, Juan Pablo López Arregocés, oriundo de las Lomas del Puerto, un caserío que solo conocían sus habitantes y los asesinos que mataron a su familia y a otras 5 más. Valentina se sobó las sienes, la quejaba un dolor de cabeza incisivo, insistente. ¿Por qué no puedo controlarme con las copas?, se reprochó. La noche anterior había dicho que tomaría solo una en su memoria. Ahora estaba ahí, con una resaca tremenda, que le dificultaba fijar la vista en la escritura laberíntica de Pablo, y debía descifrarla. Era imperativo, porque ahora estaba muerto, porque al final la muerte lo había alcanzado. Pablo había sido asesinado, y ese manuscrito era todo lo que quedaba de su verdad. Pudo haber sido uno más, uno de tantos que ella ha conocido y que terminan asesinados por paramilitares, ejército, guerrilla. Da lo mismo, al muerto lo lloran de igual forma sus deudos. Pero Pablo se le había quedado tatuado en el alma cuando le entregó su diario, que había sacado de un escondite en su cuarto, y le había dicho que la verdad estaba ahí y debía saberse. Le dijo que debíamos confiar en que la verdad nos traerá justicia, nos hará libres, como lo prometió el Señor. Ella lo miró como se observa a un niño hermoso e ingenuo, ella que aún no había publicado la nota. Hacía unas noches había iniciado una primera escritura, pero los sentimientos de rabia y frustración se estaban metiendo entre las palabras y estaban convirtiendo su reportaje en una acusación manifiesta. Se sabía quiénes habían dado la orden de los asesinatos, pero no había pruebas. Entonces dejó reposar la historia un par de días, y ahora Pablo estaba muerto. ¿Cómo no tomarse una copita en su memoria? Bueno, es cierto que se tomó más de una, más bien varias, tantas que se había quedado dormida sin darse cuenta. Por lo menos no me dormí sobre la máquina de escribir, se dijo, porque cuando eso le sucedía, las teclas se le quedaban marcadas en la cara como si la hubieran golpeado con una mazorca. Me voy a la oficina, se dijo. El caos controlado de la oficina de redacción me hará bien, me ayudará a poner las cosas en perspectiva, a ordenar las ideas. Un par de aspirinas, un baño rápido y frío, un café negro y a su viejo escarabajo azul modelo del 84, a conducir a toda velocidad, tal como le gustaba. Al llegar se cruzó con Jorge, jefe de redacción del periódico, ex esposo a medias, o exnovio, o antiguo amante, o no tan antiguo, más bien casual, o algún término aún no inventado para una relación entre dos personas que se aman, pero que no pueden estar juntas porque no se aguantan. Él, al instante, comprendió que ella venía con un guayabo apocalíptico, y por eso la saludó de lejos. La conocía muy bien, y sabía que era mejor evitarla en esos lances. Así está mejor, se dijo Valentina, pero sabía muy bien que por dentro hubiese querido fundirse en un abrazo que la reconfortara del dolor, y no solo el que sentía en su cabeza, sino el que aquejaba su corazón, herido por tener que escribir sobre tanta maldad y depredación que había en el mundo,
o, por lo menos, en esta pequeña república bananera en la que le había tocado nacer. Se colocó los audífonos, pero no encendió el Walkman. Solo quería opacar el ruido de fondo de la oficina. Sacó el manuscrito de su cartera. Antes de terminar de escribir la nota, tenía la esperanza de poder descifrar algo, aunque fuera mínimamente del diario de Pablo. Entonces, las miradas de los periodistas que deambulaban, charlaban, reían, sin faltar el que lloraba, se enfocaron en el exterior del edificio. 3 camionetas con vidrios polarizados, probablemente blindadas, además de 2 motos con policías escoltas, entraron al parqueadero del periódico. La mesa de trabajo de Valentina estaba al lado del enorme ventanal que servía de pared exterior a la oficina de redacción. Pudo ver, sin apenas moverse, a la comitiva entrar y pensó que algún mandamás venía a reunirse con el director del periódico, a meter presión por quién sabe qué asunto. Lo dejó pasar, respiró profundo y se concentró en el manuscrito. Cuando creía que comenzaba a desentrañar el misterio de 3 símbolos escritos de la misma forma, pero que representaban 3 letras distintas, Jorge la interrumpió. «Te buscan afuera». «¿Quién?» «La senadora Fernanda Santamaría». «¿Quién?», preguntó Valentina, aunque sabía muy bien quién era. Al instante vinieron a su mente 2 imágenes mutuamente excluyentes, pero pertenecientes a la misma persona. La compañera de colegio, vestida con uniforme, con voz y ademanes de adolescente, y la senadora de la República, vestida elegantemente, dando discursos televisivos. La pregunta que debería haber hecho no era ¿quién?, era más bien ¿por qué?, pero al final hizo otra distinta. ¿Afuera? Jorge se limitó a señalar a una mujer sentada en una banca del pequeño parque interior del periódico. Fumaba con aire distraído. A su alrededor, como estatuas, 2 hombres permanecían de pie, vigilando el espacio circundante. ¿A mí?, preguntó en un susurro, señalando su pecho con un gesto que podía significar que no se lo esperaba ni remotamente. Jorge sonrió y ella dejó a un lado el manuscrito, respiró hondo y se puso en pie. «No hay que hacerla esperar», dijo, y bajó al parque totalmente desorientada sobre lo que podía encontrarse. Tras un breve saludo un tanto distante, aunque cordial, luego de un educado «¿Cómo va tu vida?», mutuo y sin convicción, Valentina sintió el extraño efecto del tiempo que se pliega, que te presenta en un escenario futuro un personaje del pasado, su compañera de escuela, y que ella se disponía a escuchar una de sus historias de adolescente, tal y como lo hizo alguna vez en el colegio. No podía estar más equivocada. Lo que Valentina estaba a punto de escuchar era una historia de terror que la involucraría en un caso que cambiaría su vida para siempre. «¿Dices que al interior de la caja había una nota?», preguntó Valentina. Fernanda sacó una fotografía de un bolso negro aferrado entre sus brazos como una suerte de escudo. Se la entregó a Valentina. En la fotografía se distinguía un trozo de papel blanco con letras mecanografiadas en mayúscula. Decía: «Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas». Fue horrible, ha sido horrible. La zozobra ha sido tremenda. Mi mamá, ¿la conociste? Anda con su grupo de oración de rodillas en la capilla las 24 horas, dijo Fernanda con tristeza. Luego encendió otro cigarrillo y le ofreció uno a Valentina. Ella rechazó con la mano. Luego continuó: «Mi papá está desesperado y no sabe qué más hacer. Cuando está en casa vive metido en su estudio o en la capilla con mamá. Mira, ya pasaron 2 días y no tenemos noticias de los que hicieron esto. Nada. No sabemos siquiera si José sigue con vida». Valentina miró con atención la fotografía. Le pareció que algunas de las letras mecanografiadas estaban gastadas y pensó en su propia máquina de escribir, su vieja Remington, única herencia de su madre. «No hay huellas digitales, me imagino», preguntó sin dejar de ver la nota. Fernanda respondió negativamente con la cabeza y añadió: «Ninguna».
Lo que está escrito es de la Biblia, ¿cierto? ¿No venía nada más en la caja? Bueno, además del pedazo de piel, preguntó Valentina devolviéndole la fotografía. Fernanda, dando una calada a su cigarrillo, se negó a cogerla de nuevo con un gesto de la mano. Es tuya. Y sí, había algo más, dijo y respiró profundo. Le costaba seguir hablando. En el momento en que conocimos el contenido de la caja, ninguno de nosotros tocó el pedazo de piel. Estaba claro que era de José y eso bastaba. Cuando llegaron los de medicina legal, levantaron la piel y debajo encontraron un dedo anular, su dedo. Lo reconocimos por un diablito que tenía tatuado. Ese es el símbolo del Sporting Cambria, el equipo de fútbol, el de la final del campeonato. Sí, el mismo domingo del cumpleaños de mi papá era la dichosa final. José andaba como loco por eso, eufórico. Yo sabía que no iría al cumpleaños de papá, que no se perdería por nada ese pendejo partido. Por eso estaba tranquila de no verlo en la fiesta. Pero luego va y pasa esto. Una mierda. ¿Qué ha dicho la policía? Nada. Todo es muy reservado. Solo dan noticias a mis papás. Dicen que mientras menos se sepa, hay más posibilidades de resolverlo rápidamente. Mira, me cabrea que me traten como una niña. Pero ni modos, ¿no? Soy la hija del gran José Luis Santamaría. En fin, sé que no han encontrado nada en concreto. ¿Tienen alguna pista sobre quién dejó el paquete? Lo dejaron en el portón de entrada de la hacienda y nadie vio nada. Es absurdo, la casa estaba llena de gente, pero así fue. Había un muchacho encargado de indicar a los invitados dónde parquear. Él descubrió el paquete cuando uno de los asistentes se marchó de la fiesta. Todos estábamos dentro, incluyéndolo a él. El portón de entrada se dejó entrecerrado en cuanto entraron todos los invitados. En conclusión, nadie vio nada, nadie sabe nada. Mira, vale, mi hermano es un tipo difícil. La verdad, no hay muchos que de veras lo quieran. Es más, creo que son más los que no lo quieren. Pero no se merecía algo así. Es horrible. Valentina la vio llevarse una mano al rostro para limpiarse dos lágrimas furtivas. Compartían la misma banca de madera. Valentina se acercó y le pasó un brazo por la espalda. No la veía en persona desde que terminaron el bachillerato y, sin embargo, por un momento se sintió de nuevo junto a su antigua compañera. La nombró tal y como la llamaba en esa época. Mafe, bonita, no desesperes. Tu hermano debe estar vivo porque así les conviene a quienes lo tienen. La policía ya está metida de lleno y debe estar haciendo todo lo que puede. Fernanda sonrió al escuchar que la llamaba por su apodo del colegio. Cuando Valentina terminó de hablar, respondió con un rotundo no. La policía está perdida, no ha hecho nada. Tú sabes bien que se enredan, que no son eficientes. Mira, tú ya lo has hecho antes, has resuelto varios casos tú sola. La policía se hubiese quedado dando vueltas como un perro persiguiéndose la cola si tú no te inmiscuyes. Fue claro para Valentina el motivo de la visita de Fernanda. Miró hacia la puerta del edificio que tenía enfrente, pensativa, reflexionando sobre cómo negarse. Fernanda tenía razón en que su participación en algunos casos de asesinatos fue clave para que no quedaran impunes. Sin embargo, en todas esas ocasiones, ella se involucró en cuanto verificó que podía ayudar. Su tenacidad y una especial intuición la llevaron a desentrañar las pistas adecuadas que luego fueron interpretadas como evidencias fundamentales. Lo que proponía Fernanda era que entrara en un caso aún en desarrollo, uno que ni siquiera se había filtrado a la prensa. Era la primera vez que le pedían que actuase cuando el hierro aún quemaba. En los anteriores, los involucrados estaban bien muertos o no tenían prisa porque se resolviera su crimen. En esta ocasión, el tiempo era el factor más importante. La rapidez de una adecuada respuesta
podría resultar en la vida o muerte del secuestrado. Valentina dudaba si estaba a la altura de lo que pedía su antigua compañera de colegio. Sé que confías en mí, dijo, apoyando la mano sobre su antebrazo, y yo daría lo mejor para ayudarte, pero está fuera de mi experticia y dudo mucho que la policía me deje intervenir. Es un asunto oficial en curso. Vale. En el colegio tú siempre fuiste la más lista. Tienes una carrera de admirar. Mira, por favor, si algo he aprendido en la política es que si se buscan resultados todos pueden aportar, pero por lo regular la opinión que puede cambiarlo todo viene de fuera de tu equipo. Cualquier ayuda ahora es importante. El tiempo apremia. Necesito que seas mis ojos en el caso. Quiero ayudar, pero mi papá me mantiene alejada. Dice que por mi propia seguridad. No sabemos ni siquiera si José aún está vivo. Mira, Linda, si hay alguna esperanza me aferro a ella y busco quien la pueda volver realidad. Por favor, vale, por los permisos con la poli, no te preocupes. Yo me ocupo de que te den libre acceso. Fernanda la miraba con ojos apremiantes, un tanto desesperados. Senadora e hija de uno de los hombres más poderosos del país, pensó Valentina. La imagen de su compañera de colegio se desdibujó. Frente a ella estaba la senadora, que aparecía en entrevistas y noticias nacionales, y más allá, en el fondo, había una mujer angustiada, triste, que sufría y no pudo ya negarse a su demanda. Está bien, Fernanda. Espero tu llamada para reunirme con la policía y conocer de primera mano qué ha logrado desentrañar. No te prometo nada, pero daré todo de mí para que esto se resuelva de la mejor manera. Se despidieron con un abrazo largo, algo que nunca antes habían hecho. Valentina la vio alejarse, escuchando el tintineo melódico de sus pulseras metálicas, y pensó que nunca, ni en lo más remoto de su ser, se hubiera imaginado cuando se levantó esa mañana que el día le depararía semejante sorpresa. En el parqueadero, un escolta abrió la puerta trasera de una camioneta negra y Fernanda subió. Luego arrancó con premura, seguido de otra camioneta escolta. Fin del capítulo 1. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó, recuerda que puedes apoyarme en esta labor uniéndote a mi Patreon El Bardo. O si lo prefieres, puedes adquirir el libro en el link que te dejo en la descripción. Me despido deseándoles paz y felicidad. Hasta un próximo episodio.